vámonos con la académica e investigadora, consultora y autora del libro País sin Techo, Carla Scoffi. Carla, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carla, por estar hoy aquí con nosotros. Carla, es un tema fundamental en la Ciudad de México y en ciertas capitales, Monterrey, Guadalajara, Puebla, sobre esta regulación de Airbnb y de la propiedad privada en la Ciudad de México. ¿Ayuda, no ayuda? ¿Cómo se puede ir a hablar sobre este tema y sobre todo el proceso de gentrificación y demás, pero por lo pronto, la regulación de Airbnb, ¿qué tanto ayuda o afecta a quienes están involucrados en este proceso? Bueno, de entrada tenemos que reconocer que Airbnb no es el origen de los problemas, no es el único problema, e incluso en varios lugares del país no es ni siquiera el principal problema. Pero definitivamente es un problema que sí ha generado desplazamientos. En algunas zonas han generado aumentos de las rentas, entre otras problemáticas urbanas. Es decir, es verdad que no es el único problema. Regular Airbnb no va a ser la varita mágica para solucionar todos los problemas que tiene un lugar tan complejo como la Ciudad de México, pero sí es un problema que tiene varios efectos que se deben atender. Hay muchas formas de entender lo que es regulación de Airbnb. En general, la palabra regulación significa mucho y poco a la vez, porque puede significar un gran número de cosas. Entonces, hay muchos esquemas de cómo regular o cómo atender el tema de Airbnb. El que se adoptó acá en Ciudad de México fue un tema de días, ¿no? Digamos, la mitad del año, el 50% de los días del año se puede, como máximo de periodo en el cual se puede estar rentando un mismo inmueble. Hay que también aclarar que la reforma establece que pueden haber algunas prórrogas y casos donde se pueda extender esto, entonces eso creo que no se ha comentado tanto, que no es tan definitivo eso. Y en otros lugares como Nueva York se ha aplicado un esquema similar, pero con 30 días. ¿Este esquema es positivo o no es positivo? A mí me parece que es positivo que se esté hablando cada vez más de Airbnb, que ya empiecen a haber unas reformas, además de que es la segunda. Recordemos que ya había habido una reforma para ir regulando también todo el tema de este tipo de plataformas. Personalmente no es la que más me encanta, más que nada porque me parece que debemos pasar a un esquema más unificado, ¿no? De analizar por zonas la ciudad, porque el fenómeno no se mueve igual en una zona y en otra, ¿no? No es lo mismo cómo se desarrolla, por ejemplo, el fenómeno de Airbnb en la Cuauhtémoc, que en la Benito Juárez, que en Tlalpan, etcétera. Entonces, un esquema como el de Barcelona es más enfocado a, por ejemplo, hacer zonas, ¿no? Distinguir distintos tipos de zona en la ciudad que tienen distintos, digamos, niveles de afectación por el tema de Airbnb y el turismo, y sobre eso se va diseñando pues distintas estrategias en cada uno de estos lugares. Ahora, me parece también muy exageradas las críticas que se están haciendo a esta reforma. O sea, insisto, a mí no es la que me encanta, creo que me parece bien que se están tomando cartas en el asunto. Creo que podrían ser otras, creo que se podría tomar más tiempo para diseñar, discutir, etcétera. Pero me parece muy curioso que apenas siempre que haya una reforma de lo que sea, solo porque tenga la palabra propiedad o la palabra vivienda, genera una serie de desinformación, una serie de comentarios que no tienen nada que ver. Gente estuvo diciendo que esto lo están haciendo que porque la famosa lo están haciendo ahora por la reforma esta que supuestamente eliminó la propiedad privada, que tampoco es verdad y que eso fue un bulo de internet, entre otro tipo de desinformaciones. Y también me llama mucho la atención que la gente está diciendo es que esta regulación lo que va a hacer es aumentar el precio de las viviendas, de las rentas, porque va a afectar el mercado de Airbnb. Lo cual, ¿por qué me parece curioso? Porque cuando se habla de regular Airbnb, un argumento común es decir, es que no son tantos Airbnbs, son pocos Airbnbs, entonces Airbnb no está impactando el precio de las rentas. Pero es curioso porque entonces son pocos, no impactan realmente en el mercado, pero cuando se regula, dicen que sí va a impactar en el mercado. Entonces no son tan pocos, entonces sí están impactando. Entonces ahí me parece que hay al menos un argumento contradictorio. Yo lo que creo es que yo no veo en sí cómo va a afectar esto al precio de las rentas. Además, también me llama la atención que lo están diciendo como si las rentas no estuviesen ya aumentando. Las rentas en Ciudad de México lo único que han hecho es aumentar en los últimos años. Es más, no me extrañaría que cuando pase un año, por ejemplo, y salga nuevamente que aumentaron las rentas en la Ciudad de México, salgan a decir que es por Airbnb, por la regulación de Airbnb. No, recordemos que correlación no es causalidad, no que dos cosas pasen al mismo tiempo. No quiere decir que una esté generando la otra. Entonces, sí, también aguas con eso porque me parece que va a haber esos intentos de desinformación.
Bien, y hay que recordar que hace unos días se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que promovió el ahora ex jefe de gobierno, Martí Batres, que pone un límite anual de 180 al total de días de una vivienda que puede ser rentada en Airbnb. Recordaba hace poco, Carla, justo ahora que estabas hablando de este tema y a propósito de tu libro País sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda, y recordaba yo que en el 2011, 2012, para aplicar para un trabajo, y yo recién llegada a la Ciudad de México, les llegaba, me decían, a ver, ¿qué tema desarrollarías en un grupo de editorial? ¿Qué reportaje o qué nota harías ahorita? Le digo, y justo estaba yo buscando un departamento para mis 3 hijos y para mí. Les digo, es que he encontrado anuncios en la Ciudad de México donde a 40 metros cuadrados le dicen departamento. Y se me hace muy grave. Yo viniendo de un estado de Tamaulipas, llegando a la Ciudad de México y me dice el jefe de información que me entrevistó, no, eso no es importante. Ahora, 12 años después, no solo se me hace importante, se me hace gravísimo. Y en ese sentido, te quiero preguntar, la crisis, como tú bien dices en tu texto, la crisis de vivienda existe y no se puede ignorar. Tú haces esta investigación y casos judiciales en este libro en Mérida, San Francisco de Campeche, Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey. ¿Qué es lo que implica hablar de derecho a la vivienda? ¿Cuál es lo mínimo que debemos de tener, Carla? ¿Y cuáles son las principales o la falta de regulación en ese sentido? Bueno, a ver, el derecho a la vivienda es el derecho que tenemos las personas de tener un espacio para habitar. Y tenemos ese derecho porque es una necesidad. O sea, todas las personas, no es opcional, no es algo que tú decidas o que puedas renunciar a ello. Tenemos la necesidad de habitar un espacio. Y eso es importante aclararlo porque el derecho a la vivienda no necesariamente es que te regalen una casa, es que te puedan garantizar las condiciones para que puedas tener un lugar donde habitar. Puede ser en propiedad, puede ser en arrendamiento, puede ser algún mecanismo que va más allá de la propiedad, como pueden ser las cooperativas, fideicomisos de tierras comunitarias y otros mecanismos a explorar. Pero la cosa es que las personas tengamos un espacio para habitar. De hecho, incluso los refugios, para poner también una idea y en perspectiva, los refugios para mujeres víctimas de violencia son parte del derecho a la vivienda. Es vivienda temporal, no, obviamente no es con ánimos de que se queden allá toda su vida y porque no sería para nada lo ideal, pero en el momento en que pueden salir del lugar donde están sufriendo la violencia para pasar a un espacio temporal, también es una garantía de eso porque evita una situación de calle. Entonces, frente a eso, lo que se pueden tomar son varias medidas, ¿no? También para poner en perspectiva, cuando a una persona no le dan un contrato de arrendamiento por escrito, le están violando su derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque no le están dando certeza jurídica de ese arrendamiento. O sea, evidentemente no es su propiedad, bla, bla, tiene que pagar la mensualidad, etcétera, pero tiene derecho a tener un contrato por escrito. Cuando no se dan a las personas un contrato por escrito, se está violando el derecho a la vivienda. Entonces, es algo mucho más amplio. Y en ese sentido, sí hay muchas medidas que se pueden adoptar. Una de ellas pueden ser regulaciones, por ejemplo, como el tema de Airbnb, en tanto tiene impacto en la ciudad, pero hay muchas otras discusiones, incluso legislativas, que se tienen que tomar en cada ciudad. Por ejemplo, en Ciudad de México, justamente el tema de los contratos por escrito. Recientemente, con el Código Civil de la Ciudad de México, se hizo una reforma donde se estableció que va a haber un registro público de arrendamientos. El problema con esta reforma es que no queda claro quién va a ser la autoridad encargada de manejar ese registro y además cuál va a ser la autoridad encargada de hacer monitoreo de datos del registro, que no solo que tengas un registro ya, sino que hay una autoridad que yo creo tiene que ser el INVI, en el caso de la Ciudad de México, que esté manejando los datos, pero también dándole seguimiento para ver cómo evoluciona el mercado de vivienda de arrendamiento en cada zona de la ciudad, para que con base en eso se puedan hacer propuestas de, digamos, de política pública o de cualquier otro tipo de acción para atender esta situación. Entonces, en términos generales, me parece que, digamos que los últimos meses de Martí Batres estuvieron muy activos con este tema. Hubo la reforma de Airbnb, hubo la reforma a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, hubo la reforma al Código Civil de la Ciudad de México, que incluye esto, el registro de arrendamientos, y ahora esta nueva reforma a la, ¿cómo se llama?, al tema de Airbnb, ¿no?, como una segunda parte de esta reforma,
Además de mencionar que pues arrancó este programa piloto para vivienda joven que se está construyendo ahorita en la colonia Doctores, ¿no? Todo esto, en términos generales, me parece positivo. O sea, yo no diría estoy en contra de esas reformas. O sea, mi crítica más que nada sería, me parece que se dieron muy rápido. O sea, me parece muy rápido que había la necesidad de discutirlas un poquito más para poder desarrollarlas mejor y para que puedan tener realmente el alcance y el potencial que evidentemente creo que tienen. Entonces, en ese sentido, espero yo que ahorita con la nueva administración y con el nuevo Congreso de la Ciudad de México puedan haber espacios para potencializar estas reformas que ya están, para darles más forma, más contenido y profundizarlas. Lo del registro ese de arrendamiento me parece fundamental y me parece un gran paso que ya se haya incluido. De hecho, es algo que hemos estado exigiendo, comentando y señalando hace años distintas organizaciones activistas, académicos, o sea, lo hemos estado comentando y nos parece positivo que esté. El problema es que creo que se tiene que desarrollar más para que no sea nada más algo simbólico, ¿no? Pero me parece también positivo que se esté ya hablando cada vez más de estos temas. Creo que la manifestación por el derecho a la vivienda que hubo en noviembre pasado en la Ciudad de México y otro tipo de acciones de la sociedad civil exigiendo el tema en redes sociales, en espacios presenciales, etcétera, ha sido fundamental para que este tema tenga el foco que está teniendo y que espero que mantenga. Porque hablar del derecho a la vivienda no solo es hablar de, digamos, sí, o sea, de una problemática que afecte, que preocupa a muchas personas, dónde voy a vivir, dónde voy a estar, etcétera, sino que también implica hablar de la desigualdad. O sea, el derecho a la vivienda no es un tema que puedas platicarlo mucho tiempo sin que salgan diferencias políticas importantes sobre cómo entendemos la propiedad, cómo entendemos el suelo, cómo entendemos la ciudad, ¿no? Es decir, ¿creemos que la ciudad debe ser de quien pueda acumular y pagar o creemos que la ciudad es algo que tenemos que administrar? Y que por lo tanto tenemos que garantizar que primero que todas las personas tengan lo básico antes de pensar que lo prioritario es que cualquier persona pueda acumular o que digamos que la lógica y planeación de la ciudad se vaya por la lógica del mercado. Entonces son discusiones muy ríspidas realmente. O sea, yo siempre he dicho que el derecho a la vivienda no permite muchas medias tintas. No puedes hablar de forma neutral con este tema sin que al poco tiempo tengas que posicionarte políticamente sobre economía, sobre desigualdad, sobre el papel que tiene el Estado o el papel que no tiene el Estado, etcétera, etcétera. Claro, sobre todo subrayar que el derecho a la vivienda es un derecho humano que implica que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna y decorosa, es decir, ubicación, diseño, materiales, técnicas constructivas, servicios, equipamiento, seguridad y sobre todo paz. Yo no dejaría uno fuera del otro. Carla, ¿cuáles son las ciudades o las que ustedes tienen consideradas que están mejor reguladas o que van en tendencia a mejor regulación? Y si ustedes tienen dentro de esta discusión en colectivo, cuáles son las características que debe reunir una ciudad, un municipio, un gobierno para respetar claramente este artículo 4º constitucional de nuestro país, donde habla precisamente de este hecho. ¿Cuáles podrían ser las mejores condiciones para vivir? Bueno, a ver, es un poco complicado porque como ya vimos son muchos temas, ¿no? Son muchos temas que abarca el derecho a la vivienda. Por ejemplo, te puedo decir, el Estado de Nuevo León tiene un porcentaje bajo de arrendamiento sin contrato, que es de 40, digo, bajo para el nivel mexicano, ¿no? Que es 40%. Tener en cuenta que la media nacional es de 59%, me parece, 58, 59%. Y también en el Estado de Nuevo León ha habido avances en temas de titularización, ¿no? Pero en temas de si hablamos, por ejemplo, en temas de regulación de arrendamientos, de leyes que regulen y equilibren la relación entre inquilinos y caseros, a mí me parece que la legislación mejorcita es la de Colima. No es perfecta, tiene también deficiencias, hay muchas cosas que mejorarle, pero comparado con todos los códigos civiles que hay en el país, me parece que el mejorcito es el de Colima, por ejemplo. Si hablamos es decir, o sea, podemos hablar de varios puntos, ¿no? Rezago habitacional, etcétera, varía en cada ciudad. Me parece también cómo se llama, por ejemplo, en temas de regulación de Airbnb, pues evidentemente Ciudad de México tiene mucho más avanzada la discusión, por allá Quintana Roo también está teniendo esa discusión y hay otros estados que andan en eso, pero sí, me parece que realmente en ese sentido, pues, no sé, Aguascalientes, por ejemplo, que es una ciudad que tiene muy buena planificación urbana, que desgraciadamente ahorita ya están tomando algunas medidas que están yendo en contra de eso.
Creo que está muy dispar, dependiendo del tema, cada ciudad tiene sus pros, contras, pero lo que sí creo es que tenemos que primero hablar de qué entendemos por el derecho a la vivienda, porque creo que toda discusión sobre este tema va a estar contaminada si no aclaramos qué es el derecho a la vivienda, porque hay personas que entienden derecho a la vivienda, sí es el derecho a una propiedad, pero eso es muy diferente a lo que yo planteaba hace un rato, porque eso significa que para tener derecho a la vivienda primero tienes que comprar una. O sea, sería un derecho para quienes puedan pagarla. Hay gente que dice, no, es que el derecho a la vivienda, pues es tener Infonavit. No, de hecho, muchas veces cuando se proponen cosas de vivienda, te contradicen diciendo, no, pero pues es que allá pueden tener Infonavit, pueden tener Infonavit. Bueno, entonces para ti es solo un tema de seguridad social y que es solo para trabajadores en la economía formal, porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país no tienen acceso a Infonavit. ¿Que pueden hacer aportaciones voluntarias? Sí, sí pueden, pero es complejo que una persona que sea freelance, etcétera, que esté en la economía informal, haga aportaciones suficientes como para poder tener los puntos y créditos Infonavit necesarios para poder comprar una casa, además con estos precios. No estoy diciendo que nadie lo haya logrado, pero es complicado. Entonces, cuando entendemos esta visión más amplia de lo que es el derecho a la vivienda, vemos que hay más cosas que podemos hacer, que hay muchas cosas que se pueden abordar y sobre todo que tenemos que partir del hecho que negar la existencia del derecho a la vivienda, para mí implícitamente es asumir que es aceptable que hayan personas en situación de calle, que es aceptable que haya una persona que no pueda garantizar esa necesidad misma de habitar un espacio. Y por lo tanto, me atrevo a ir más allá y decir, implica de alguna manera reconocer que podemos negarle la humanidad a una persona. O sea, si asumimos que la vivienda es un derecho, estamos asumiendo que tenemos que hacer todo lo posible como comunidad para garantizar que nadie se tenga que preocupar por dónde va a vivir. Cuando entendemos que esa es la meta, pues obviamente el abanico de opciones son muchas. En algunos casos podrán ser programas de vivienda popular que se dan gratuitamente, en otros casos podrán ser créditos, en otros casos podrán ser regulaciones de arrendamiento o todo junto o todo a la vez, pero hasta el máximo de recursos disponibles, hasta el máximo de capacidad institucional, hasta el máximo de, eh, digamos, de posibilidades sociales que tengamos. Yo creo que hay que garantizar que ninguna persona tenga que estar viviendo con la angustia de dónde va a vivir al día siguiente, porque si no asumimos que esa es una prioridad como sociedad, como comunidad, como grupo humano, estamos reconociendo que hay personas que se merecen esa situación y eso me parece pues deshumanizar o reconocer que hay personas que tienen más valía que otras. Claro, sobre todo esto, eso es fundamental, garantizar el derecho a la vivienda. Por último, Carla, yo te quiero preguntar algo a esto, un poco esta situación del Airbnb que nos están preguntando también por acá. ¿Cuáles son los principales mitos respecto a esta regulación? Y te lo comento porque últimamente se ha esparcido mucho mitos en redes sociales y medios de comunicación. ¿A quién le afecta? Hablan hasta incluso de que las regulaciones son políticas comunistas. ¿Qué nos podrías aclarar al respecto en esto? ¿O a quién le afecta que se esté regulando? Bueno, a ver, de entrada no podemos creer, o sea, últimamente le llaman comunismo a cualquier cosa que haga el Estado, ¿no? O sea, básicamente podríamos, bajo esta lógica, cuando el Estado ponga un basurero en tu parque, en el parque cerca de tu casa, es comunismo. No, a ver, de entrada podríamos hablar hasta que hay mucha confusión de qué es lo que es el comunismo, pero a ver, de entrada muchas de estas medidas las han tomado países como Estados Unidos, que son el adalid del capitalismo. En Nueva York, lo comentaba, el máximo que pusieron es de 30 días. De hecho, la de Ciudad de México es mucho menos restrictiva, te ponen un máximo de medio año, de 180 días. Y en Nueva York es de 30 días y nadie está diciendo que Nueva York es comunista. Insisto, no es la medida que más me encanta. Creo que también podemos analizar y discutir si es la más idónea, si no tiene algunos problemas. Pero la medida, el hecho de vamos a tomar medidas y que también lo ha hecho Los Ángeles, etcétera, no es nada, no tiene nada que ver con comunismo, ¿no? Porque además luego decir comunismo a todo se vuelve una forma fácil de no tener que argumentar y analizar. Y en ese sentido, a ver, ningún derecho humano es absoluto, ninguno. Y en ese sentido, la propiedad puede tener cierto tipo de límites y de hecho los ha tenido toda la vida. No lo digo yo, Adam Smith y John Locke, que son también los teóricos del liberalismo, bla, 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 planteaban que tenía que haber leyes que regularan y limitaran la propiedad para que se pueda vivir en paz. O sea, esto no es nuevo. Pero además, no, el tema de Airbnb no es una regulación de propiedad, es una regulación urbana, de planeación urbana.
porque no son, es que cómo me van a decir qué es lo que yo puedo hacer en mi propiedad. Nadie te está diciendo qué es lo que puedes o no hacer en tu propiedad. Lo que se está diciendo es el mercado de vivienda de arrendamiento tiene que ver con planeación urbana. No es algo que se limita a tu departamento. Es algo que tiene un impacto en la ciudad, que luego impacta en servicios, impacta en transporte, y que este tipo de medidas lo que hace es adoptar medidas de planeación urbana que va a repercutir en lo que puedes hacer o no. Por supuesto, tampoco puedes poner una cantina junto a una iglesia y una escuela porque por planeación urbana se prohíbe. Y eso es de toda la vida, todos los tipos de comercios y actividades tienen una regulación. Hay unos límites que se planean en los PDUs, en la zonificación secundaria, etcétera, que también están sujetas a críticas y varios comentarios y que podemos analizar cuál es el mejor, cuál es el peor, etcétera. Pero esto no es nuevo. Entonces, escandalizarse por algo que es una medida de planeación urbana, no del límite a la propiedad, pues creo que es también desenfocarlo. Evidentemente va a tener repercusiones en si tú querías vivir de 20 de Airbnb o lo que sea, ¿no? Pero se tiene que entender que no es un tema de te van a controlar tu propiedad, sino que se está buscando hacer una planeación armónica de la ciudad. Además de que también se ha dicho mucho, por ejemplo, este tema de las abuelitas que viven de Airbnb, que evidentemente eso existe. Hay personas adultas mayores que tienen un departamento extra y que lo que reciben es lo único con lo que viven, porque con todo y que ahorita ya está el tema de las pensiones para adultos mayores, hay veces que eso no es suficiente, sobre todo si es una persona con enfermedad, etcétera. Lo que quiero decir es, eso existe, pero son los casos mínimos. Según datos de la Coalición Internacional para el Hábitat, es menos del 1% de todos los casos. O sea, realmente el tema de la vivienda de arrendamiento está en grandes tenedores, es decir, personas que tienen 2 o más departamentos en renta, en Airbnb o fuera de Airbnb. O sea, ya en este tema de Airbnb están metidas inmobiliarias, etcétera, etcétera. Y acá no se trata de juzgar a las personas que tengan o vivan o trabajen en una de estas de estos negocios, lo que sea. A mí, al menos a mí en lo personal, yo no estoy hablando en espacios como este para ponerme a juzgar o hablar de superioridad moral o de qué es lo que tiene que hacer cada quien. La situación está muy difícil para todo el mundo y la gente busca trabajar donde tiene que trabajar y como tiene que trabajar. No se trata de eso. Pero si queremos que la situación en nuestras ciudades no recrudezca, no se haga peor y que sean más invivibles, tenemos que tener en cuenta que hay medidas que se tienen que tomar. Como dije, Airbnb no es el origen de los problemas, no es el único problema que tiene la Ciudad de México. Incluso me atrevería a decir que probablemente no es el más grave que tiene la Ciudad de México, pero acá hay una reflexión. Si con este tema hay tanta resistencia, si con este tema hay tanta desinformación y tanto conflicto por algo tan sencillo, que en otro escenario podríamos discutir de manera más calmada, con más tiempo, insisto, que creo que eso también tiene que asumir la nueva administración, de que pueda haber espacios para complementar y mejorar estas reformas que ya se hicieron. Pues imagínate cuando tengamos que discutir otras cosas, o sea, cuando se empiece a agravar el tema del agua en la Ciudad de México, por ejemplo, y se tengan que tomar medidas y hacer discusiones. O sea, si con el tema de Airbnb, que pareciera ser sencillo, entre comillas, ha habido esta reacción, entonces me parece que también este tema de las discusiones de Airbnb son una especie de pulso de cómo está en una ciudad en estos temas, cómo está una comunidad para hablar del tema de vivienda y para poder abordar este tipo de conflictos discursivos. Pero sí, eso, y también que se está diciendo muchas otras cosas. O sea, insisto, si quieres generar fake news, haz una iniciativa que tenga la palabra propiedad o vivienda. Y lo vamos a ver. Ahorita viene la reforma al Infonavit, la reforma constitucional al Infonavit que se va a discutir. Apenas se anunció, también salieron fake news. Cuando lo empiezan a aprobar en Cámara de Diputados y Senadores, y te lo digo acá y a tu audiencia para que tomen nota y se acuerden de mí, va a haber luego una ola de desinformación, no porque yo lo esté deseando, no es porque quiera que así pase, sino porque eso ocurre cada vez que hay cualquier reforma que diga la palabra vivienda, sea de lo que sea. ¿Y quiénes se favorecen? O sea, ¿o cuál ves tú que sea el objetivo de esos desinformadores y esas falsas noticias? Bueno, como en toda la desinformación, hay buenas y malas intenciones. Yo creo que en la mayoría no son malas intenciones. Empezando porque también sería caer en superioridad moral. O sea, tú, yo, las personas que nos están escuchando, en algún momento hemos caído en una fake news, la hemos difundido, hasta vivimos en tiempos tan complejos que yo estoy segura que tú, yo, la persona que nos está escuchando en este medio, hay algo que creemos que es verdad y que resultó ser fake news y no nos lo han desmentido hasta ahora. O sea, así de grave la situación.
Entonces, yo lo que creo que también ocurre es que en América Latina tenemos una santificación de la propiedad privada que no tiene ni siquiera en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque históricamente a lo largo de décadas en toda América Latina ha habido total desconfianza hacia el gobierno, hacia la economía, hacia la sociedad, hacia la seguridad, de tal manera que sientes que nada te garantiza nada, que nada te puede dar una certeza, que nada es estable, nada te da estabilidad, ¿no? Cambios de gobierno brusco, golpes de Estado, inestabilidad política, crisis económica, es decir, la historia de América Latina a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y en ese sentido nos han enseñado que la propiedad es lo único estable en nuestros países, que si tienes una propiedad, puede llegar un golpe de estado de Fujimori, puede haber un corralito en Argentina, puede haber una guerra contra el narco en México, puede haber lo que tú quieras, pero ya vas a tener tu propiedad y que va a ser lo único estable. Entonces, frente a eso, cuando se habla de cualquier cosa que tenga que ver con propiedad o vivienda, es fácil generar esos miedos porque a la gente sientes que le estás quitando la única estabilidad que nuestros países tienen. Incluso ahorita que, por ejemplo, el gobierno actual tiene mucho respaldo popular, incluso si hay personas que están, digamos, conformes con el gobierno, que sienten tranquilidad, aún así, por vivir en América Latina, tienen esa inseguridad de que, bueno, eso es ahorita, pero no es en 12 años, no es en 20, o sea, vivimos, sea como sea, con gobiernos que nos parezcan o no, vivimos con esa inseguridad a futuro. Y eso hace que estos temas sean tan delicados, porque en Estados Unidos no tienen tanto, o sea, sí hay discusiones, te digo que no pasa nada, pero en Estados Unidos vemos, tienen vivienda de arrendamiento público, hay viviendas que son del Estado y el Estado la renta, el Estado da subsidios a las rentas también en varios estados, no estoy resumiendo. Hay regulaciones de Airbnb, hay leyes inquilinarias, hay leyes que prohíben la discriminación en la compra y en la renta por motivos de raza, orientación sexual y género. Hay instituciones que se encargan de recibir quejas en casos de discriminación en la compra o renta de vivienda. Hay, en fin, hay todo un andamiaje de cosas que si las proponemos acá en México acusan de comunismo. Y eso se explica por esa lógica que tenemos con la propiedad que es muy particular en América Latina. Pero estamos hablando de medidas que hacen en Estados Unidos y no porque Estados Unidos sea el reflejo de todo. De hecho, en muchas cosas a mí me parece que en temas de vivienda, que no es el gran referente, yo prefiero voltear a ver más experiencias latinoamericanas. Pero es un ejemplo de cómo incluso cosas que se hacen en Nueva York, acá se acusan como si fuera la gran intervención en la propiedad privada. ¿Por qué? Porque tenemos esa santificación que en otros lugares, incluso en Estados Unidos, no tienen. Claro, pues muchas gracias por ilustrarnos hoy y como bien dices en tu bio, explicando temas jurídicos, evitando el lenguaje abogadil. Gracias, muy agradecidos Carla Escoffi por esta entrevista. Muy buen día. Gracias, nos vemos y cualquier cosa me siguen en redes para más temas de este Claro, tipo. ahí la tenemos en X, ahí la seguimos y ahí está Carla Escoffi, así tal cual como su nombre.